Hoy nos sumergiremos en un viaje perturbador a través de los individuos más despiadados que la historia haya conocido. Desde mentes maestras de la manipulación hasta conquistadores sedientos de sangre, esta serie arrojará luz sobre aquellos cuyas acciones han dejado cicatrices en la humanidad. En este fascinante recorrido, descubriremos los rincones más oscuros de la psique humana, desentrañando las motivaciones retorcidas que llevaron a estos personajes a cometer actos inimaginables, convirtiéndolos en los personajes más despiadados de la historia. Parte 2. Número 1. Jeffrey Dahmer. El caníbal de Milwaukee. Hoy hablaremos de Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Fue un asesino estadounidense despiadado que cometió una serie de crímenes atroces entre 1978 y 1991. Su pasado estuvo marcado por una infancia problemática y un ambiente familiar disfuncional, elementos que, en última instancia, contribuyeron a forjar una personalidad perturbadora. Desde temprana edad, Dahmer mostró signos de comportamiento perturbador, tales como la fascinación por disolver animales en ácido y la obsesión con la muerte. Sus padres se divorciaron cuando era joven, y esto exacerbó sus problemas emocionales. A lo largo de los años, Dahmer experimentó con el alcohol y las drogas, lo que solo agravó sus problemas psicológicos. Su personalidad se caracterizaba por la frialdad y la falta de empatía. Además, tenía dificultades para relacionarse con los demás. Este aislamiento emocional, combinado con sus oscuros impulsos, se tradujo en una peligrosa mezcla que lo llevó a cometer una serie de asesinatos y actos de necrofilia. Dahmer se convirtió en una amenaza para los demás a medida que sus crímenes se intensificaron. Su modus operandi implicaba atraer a hombres jóvenes a su apartamento bajo la promesa de dinero o alcohol, solo para someterlos a abusos y asesinatos. Su capacidad para manipular y engañar a sus víctimas, sumada a su astucia para evadir la sospecha, lo convirtió en un depredador mortal. Uno de los aspectos más perturbadores de la personalidad de Dahmer fue su obsesión con la posesión de sus víctimas incluso después de su muerte. Realizaba actos grotescos de necrofilia y canibalismo, preservando partes de los cuerpos como trofeos. Estos comportamientos revelan una mente profundamente trastornada y despiertan un horror incomprensible en quienes estudian su caso. En cuanto a datos curiosos y perturbadores, Dahmer mantenía trofeos macabros de sus víctimas, incluyendo fotografías y partes de sus cuerpos. Su capacidad para aparentar normalidad en su vida diaria, a pesar de los horrores que cometía en privado, es otro aspecto inquietante de su personalidad. Incluso logró engañar a la policía en más de una ocasión, lo que prolongó su reinado de terror. El final de la historia de Dahmer se produjo en 1991, cuando fue finalmente capturado y condenado por sus crímenes. En prisión, fue asesinado por un compañero recluso en 1994. La vida y los actos de Jeffrey Dahmer sirven como un oscuro recordatorio de cómo un pasado lleno de conflictos y una psique perturbada pueden unirse para crear una amenaza letal para la sociedad. Número 2. Elizabeth Bathory. La Condesa Sangrienta. Elizabeth Bathory, conocida también como la Condesa Sangrienta, fue una figura histórica cuya personalidad y acciones la convirtieron en una amenaza inigualable para aquellos que la rodeaban. Nacida en 1560 en Hungría, Bathory heredó una posición de poder y riqueza que, lamentablemente, desencadenó una serie de eventos que revelaron su lado más oscuro y perturbador. Desde joven, Elizabeth mostró signos de una personalidad compleja y a menudo inquietante. Su educación, que incluía conocimientos en alquimia y ocultismo, contribuyó a forjar una mentalidad fuera de lo común para la época. La muerte de su esposo la sumió en la melancolía, y la soledad en la que quedó sumergida parece haber alimentado su sed de poder y control. La condesa comenzó a ejercer su autoridad de manera despiadada sobre los siervos y campesinos que trabajaban en sus tierras. Se rumorea que, obsesionada con la idea de preservar su juventud, Elizabeth Bathory se entregó a prácticas macabras. Se dice que torturó y asesinó a cientos de jóvenes doncellas, alegando que su sangre rejuvenecería su propia piel. Uno de los rasgos más perturbadores de su personalidad era su aparente falta de empatía o remordimiento. Bathory se volvió insensible al sufrimiento de los demás, convirtiéndose en una amenaza constante para quienes la rodeaban. Su castillo se convirtió en un lugar de terror, donde las jóvenes eran sometidas a torturas inimaginables antes de enfrentar una muerte cruel.
A medida que crecía su reputación siniestra, las autoridades finalmente intervinieron. Elizabeth Bathory fue arrestada en 1610, acusada de numerosos crímenes atroces. Aunque nunca fue llevada a juicio debido a su estatus nobiliario, fue confinada en su propio castillo, donde murió en 1614. Su legado perdura como uno de los episodios más oscuros y perturbadores de la historia. Número 3. John Wayne Gacy, el payaso asesino. John Wayne Gacy fue un individuo cuya personalidad se vio marcada por una dualidad inquietante. Por un lado, era un simpático sujeto de unos 30 años, que se disfrazaba de payaso para divertir a los demás en eventos de beneficencia en hospitales y albergues del estado de Illinois, siendo un miembro activo de la comunidad, pero por otro, ocultaba un oscuro y perturbador lado como el payaso asesino. Nació en Chicago en 1942, a primera vista, parecía un hombre común. Sin embargo, sus acciones revelaron una personalidad que se convertiría en una amenaza para aquellos que lo rodeaban. Gacy, a lo largo de su vida, mostró habilidades para la manipulación y la construcción de una fachada que ocultaba su verdadera naturaleza. Se presentaba como un hombre carismático y encantador, ganándose la confianza de muchos. No obstante, tras bastidores, Gacy llevaba a cabo una serie de atrocidades que lo convertirían en uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Entre 1972 y 1978, secuestró, torturó y asesinó a al menos 33 jóvenes, la mayoría de ellos adolescentes varones. Utilizó su posición en la sociedad para ganar la confianza de sus víctimas, antes de llevar a cabo actos de violencia extrema. Uno de los aspectos más perturbadores de la personalidad de Gacy fue su habilidad para ocultar su verdadero yo detrás de una máscara de normalidad. Se reveló como un depredador astuto, aprovechándose de la ingenuidad de aquellos que confiaban en él. Su capacidad para separar su vida pública de sus actividades criminales es indicativa de una personalidad compleja y maquinadora. El final de la historia de Gacy es tan inquietante como su comportamiento a lo largo de su vida. Fue finalmente detenido en 1978, cuando la policía descubrió los cuerpos de sus víctimas enterrados debajo de su casa. Durante el juicio, su personalidad se mostró desafiante y sin remordimientos, lo que refleja una falta de empatía y una frialdad impactante. En 1994, fue ejecutado por inyección letal. Su legado es un recordatorio de cómo una personalidad aparentemente normal puede albergar oscuros secretos. Soy Top Blast, suscríbete y comparte para más contenido.